Hola a todos, mi nombre es Antonio Vestilleiro, soy fisioterapeuta pediátrico aquí en CEFIN en Neurología y bueno, siguiendo un poquito la temática de vídeos relacionados con la alteración del tono, hoy vamos a hablar de qué es la hipertonía. Para poder tener claro el concepto de hipertonía tenemos que tener primero bastante claro lo que es el tono. No me voy hoy a explicaros nuevamente en qué consiste, porque en el vídeo anterior de la hipotonía allí lo expliqué muy breve y de forma muy clara, entonces pues os recomiendo que veáis ese vídeo para realmente entender en qué consiste la hipertonía. Hoy en este vídeo hablaremos de qué es la hipertonía, qué tipos de hipertonía existen y cómo detectar si mi hijo padece algún tipo de hipertonía. Como habíamos visto en los anteriores vídeos, igual que la hipotonía pues es un déficit de tono, un tono más bajo de lo normal, la hipertonía es todo lo contrario, es un aumento del tono normal que nosotros tenemos. Bueno, hablaremos ahora de los diferentes tipos de hipertonía que existen y también dentro de las hipertonías existen diferentes grados. Uno de los tipos de hipertonía de los que seguramente más habéis oído hablar por los diagnósticos que suelen aparecer en vuestros hijos es la espasticidad. De ella hablaré más detenidamente un poquito más adelante, porque sé que es la que más os suena, entonces me voy a detener un poquito más. Pero no os olvidéis que es un tipo de hipertonía. Luego también tenemos que tener un aspecto en cuenta muy importante, que es que normalmente los bebés suelen nacer con cierto grado de hipertonía. Esto es fisiológico, y digo fisiológico ya a propósito porque cuando nosotros decimos fisiológico es cuando lo que queremos decir es que es normal, no es nada que sea ni patológico ni que se salga de lo normal. Entonces, ¿por qué estos niños o los bebés suelen salir con esto? Una de las teorías que hay es porque como vienen de un medio acuático, están ahí nadando, mientras que antes de salir aquí para este mundo de guerra, pues claro, no tienen el efecto de la gravedad tan marcado. Entonces cuando salen tienen que enfrentarse a esa gravedad que en un principio son hipotónicos y para enfrentarse, para protegerse ante esa gravedad, tienen ese grado de hipertonía. Es una teoría, tampoco es nada que esté demostrado. Lo que tenéis que tener claro es que eso puede pasar y que es normal. Otro tipo de hipertonía que hay es la que se denomina transitoria. Como indica su palabra, tiene un principio y un fin, es decir, suele empezar aproximadamente a los 3 meses de edad. Tiene unas ciertas características porque empiezan por los músculos del cuello, van bajando por tronco, piernas, etcétera, es decir, va de arriba hacia abajo y a los 18 meses de edad suele desaparecer. Esto también es importante porque la diferencia mucho de las demás hipertonías. El siguiente tipo de hipertonía es la rigidez. Para explicaros ahora un poquito esto voy a pedir la ayuda de mi amigo Cefinito, que algunos ya los conocéis, entonces voy para allá. A ver, Cefinito, que necesito ayuda. No quiero. Dice, ¿cómo que no quieres? Si me tienes que ayudar, hombre, es que yo soy hipotónico. No te preocupes, que lo vas a hacer bien. Es que se me pone nervioso. Y tiene razón, como os expliqué en otros vídeos, Cefinito es hipotónico. Esto nos va a ayudar un poquito más adelante, ya os diré por qué. Pero aunque sea hipotónico, sí que nos va a ayudar mucho para explicaros un poquito pues esto. Pues, ¿qué es la rigidez? La rigidez, imaginaros que pues, en una pierna de Cefinito. La rigidez, cuando movemos una pierna o un brazo de un niño que tiene rigidez, es una dificultad para moverlo, pero es en todo el rango. Es decir, no hay como un bloque al principio y que luego se para y dice no, es como cuando abres una puerta que está muy oxidada y cuesta mucho abrirlo.
es la gran diferencia de lo que vamos a hablar luego también, que es la espasticidad, que ya os explicaré luego. Pero es sobre todo eso, es como una dificultad para moverlo en todo su rango y que no es normal. Suele afectar a todo el cuerpo, es decir, no es que haya más de un lado, más del otro, ahí es donde se diferencia mucho de la espasticidad. Ahora os hablaré de la espasticidad. La espasticidad, insisto, es otro tipo de hipertonía. No voy a explicar ni mucho menos las causas, ni eso es otro tema que no nos interesa ahora. La gran diferencia de la espasticidad, pues si os acordáis, en la rigidez la dificultad era en todo el rango, en la espasticidad es velocidad dependiente, que nos habréis oído hablar muchas veces. ¿Qué significa eso? Que cuanto más rápido mueva la pierna o el pie, etcétera, etcétera, vamos a notar una rigidez pero muy fuerte, prácticamente no deja mover, es decir, si le movemos el pie hacia arriba, que además es donde solemos comprobarla, ya no deja. Sin embargo, si lo hacemos lentamente y mantenemos, hay un principio que cuesta mucho, pero luego va como cediendo un poco, dependiendo también un poco de la gravedad de la misma, pero sí que va como cediendo. Eso también es lo que conocemos como el efecto navaja, que también os habréis oído. ¿Por qué? Porque a la navaja cuesta mucho abrirla al principio, pero luego ya nos va dejando ir. Esa es una de las características de diagnóstico de la espasticidad, pero es un tipo de hipertonía. Otra de las características es que no tiene por qué ser simétrica, es decir, no tiene por qué afectar ni a los dos lados del cuerpo, ni a todos, puede ser en un miembro o en dos miembros de un mismo lado, pueden ser en dos miembros inferiores, es decir, no es como la rigidez que suele afectar de una manera más global. Entonces, recapitulamos un poquito. Tipos de rigidez, acordaros, la que es normal, la que tienen todos los bebés, o prácticamente todos, al nacer, normal, fisiológica. La que es transitoria, es decir, tiene un principio y un fin, suele aparecer a los 3 meses, acaba a los 18. La rigidez, que es la que cuesta mover en todo el rango, pero permite el movimiento. La espasticidad, que es velocidad dependiente, es bastante rígida, valga la redundancia, y si lo hacemos muy rápido, cuesta mucho moverlo. Vale, entonces, ¿cómo puedo detectar si mi hijo tiene hipertonía? No podemos olvidar los grados que son las hipertonías, que son normales. Dentro de esto, bueno, ¿qué nos tiene que hacer sospechar? Pues cuando son bebés o niños que suelen tener los puños siempre cerrados, es más, incluso muchas veces con el pulgar incluido dentro del puño, y no lo abren en prácticamente ninguna circunstancia. Si lo abren es de forma muy temporal y vuelven a estar con los puños cerrados. Otra característica, los pies en punta, los pies en equino, que nos habéis oído también muchas veces. El típico niño que si camina, camina de puntillas, y si no camina, cuesta llevarle el pie hacia atrás, hacia arriba, y tienen el pie casi siempre de punta. Cuesta mover la musculatura, ¿veis? Lo que os explicaba antes, pues cuando queréis alargar un brazo y hay algún tipo de hipertonía, no lo permite, no los cuesta. Tienen posturas mantenidas, es decir, no es muchas veces porque no se interesen por los juguetes o tal, sino porque realmente no pueden. Y veis que no pueden y que incluso tienen lo que llamamos fuerza en los miembros, pero no es la fuerza, sino eso que les impide moverse. Básicamente son esas cositas que os pueden hacer sospechar que hay ahí algún tipo de hipertonía. De todas formas, yo sé que soy muy reiterativo en esto y un poco pesado, pero siempre, ante la duda, a un profesional, porque es el único que puede discernir realmente si es patológico, no es patológico, y ante la duda no cuesta nada. Al pediatra, el pediatra si cree que es necesario, pues al neurólogo, a la persona que realmente sepa qué está pasando ahí. Muy bien, resumen final, ya sé que soy un pesado, pero me gusta que queden las cositas claras, porque por eso estamos aquí. Entonces, nuevamente, hipertonías, las que son normales, bebés que acaban de nacer, no os preocupéis, si está dentro de lo tal, normal.
Las transitorias empiezan a partir de sobre los 3 meses, terminan sobre los 18 meses. No son de un lado ni del otro, son globales. Las rigideces, igual, son globales, pero sí que ahí ya cuesta mover esas articulaciones. Se mueven, se pueden llegar a mover incluso en todo el rango, pero cuesta. Acordaos de la puerta, esa que está oxidada y cuesta, pero lo permite. Espasticidad, esa que con la velocidad aumenta mucho, no nos deja ir ese miembro, ese pie o ese codo no lo deja alargar. Y sobre todo si lo hacemos rápido, tal. Si lo hacemos lento, llega un punto en que nos permite navaja. Eso es lo que nos va a permitir diferenciar ese estado. Y nuevamente, ante dudas, a profesionales. Siempre. Eso que os quede siempre muy, muy, muy claro. Y nada más. En este vídeo, pues, bueno, en otros en un futuro también deciros, vamos a hablar ya más detenidamente, pues cómo es el abordaje, etcétera, etcétera, como hicimos ya con la hipotonía. Os invito a que veáis el vídeo de la hipotonía para tener claro lo que es el tono, porque es importante, porque es lo que pasa siempre, vamos al tono, 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 y al final no sabemos, y si no sabemos lo que es el tono, no vamos a saber ni lo que es la hipertonía ni la hipotonía. Se me olvidaba, y no menos importante, acordaros que tenemos un servicio de teleasistencia en nuestra web, en cefino.es, para casos más concretos, dudas que tengáis realmente ya concretas, que podemos hacerlo de una forma más personalizada, porque no olvidéis que esto, a fin de cuentas, nuestra intención es daros una ayuda global, una información general. Si es algo más concreto de vuestro hijo, etcétera, etcétera, que sepáis que tenemos ahí ese servicio de teleasistencia que, bueno, cada vez es más útil y estamos ahí para ayudaros. Si os ha gustado, danos ahí un me gusta, porque es lo que nos anima también a saber si somos útiles y nos anima ahí un poquito a continuar. Tenéis los vídeos en nuestro canal, redes sociales, cefine.es, que es nuestra web, y aquí estamos para ayudaros en lo que podamos.